nos acompaña ya el arquitecto Guido Bairo, el ex candidato del Partido Aprista Peruano para el Senado de la República por el Cusco, con el número 1, por esta tierra bendita, esta tierra maravillosa del Cusco. ¿Cómo está, Guido Bairo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Rumi, por esta invitación. Es muy grato estar en la República, en el programa, aquí en Altavoz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, precisamente, ¿cuál es la visión que usted tiene respecto a esta decisión, en este caso del presidente Balcázar, de cederle el mando de la presidencia del Consejo de Ministros, nada más y nada menos que al economista Hernando de Soto? Bueno, el señor de Soto siempre ha sido una sorpresa en sus múltiples intentos de ubicarse en manejar Estado o gobierno, ¿no? Siempre ha querido estar, siempre ha estado detrás, ¿no? Pero nunca creo que ha estado, ¿no? Así plenamente en ejercicio del poder, ¿no? ¿Cree usted que va a ser un gobierno en la sombra, prácticamente? No sé. Yo creo que el periodo es muy corto para pensar que pueda armarse un gobierno en la sombra, ¿no? Innegablemente que debe haber conversaciones tanto con el presidente como quienes respaldan al presidente, ¿no? ¿Es atrevido decir que Balcázar, el presidente de transición, le podría estar regalando el país a Hernando de Soto? No, es demasiado. O sea, un país no se levanta en 30 días. O sea, para decir la palabra regalar, ¿no? Sin embargo, claro, si tiene vigencia, estaríamos hablando hasta el 28 de julio de este año, son varios meses. Sí, pero inmediatamente los primeros resultados de las elecciones, que van a ser la Cámara de Senadores y de Diputados, ya va a comenzar a existir un control desde fuera, si usted quiere, al gobierno. Ok, perfectamente, pero esa Cámara de Representantes, tanto en el Senado como en Diputados, recién ingresan el 28 de julio. Entonces, para ese tiempo ya, obviamente, Hernando de Soto ya dejará de ser premier. Sin embargo, ya el país estuvo en sus manos. Sí, claro, pero después de las elecciones definidas las bancadas, van a haber tendencias bien definidas, a quien tiene que más bien dedicarse a preparar la transferencia, ¿no? Arqui Bairo, usted nació en Arequipa. Sí. Sin embargo, usted es cusqueño de corazón, ha vivido toda su vida en esta tierra bendita. ¿Qué significa ser cusqueño de corazón? Bueno, es un doble compromiso, porque la tierra que me ha dado las mejores oportunidades de mi vida en el campo político y profesional ha sido el Cusco, ¿no? Yo solamente he salido en el 2010 al 2013 del Cusco en el segundo gobierno de Alan para ocupar en el FONAFE la gerencia de planeamiento. Toda mi carrera pública de 45 años la he hecho en el Cusco en diferentes cargos. Claro. Una de las últimas gestiones que usted ha tenido con éxito ha sido encumbrar a Caja Cusco, porque usted ha sido presidente del directorio de Caja Cusco y es una de las cajas municipales más importantes del país. ¿Cómo es que ha desarrollado esta labor financiera importantísima, acercando el crédito a los que menos tienen? Bueno, me extenderé un poco hacia atrás. Ajá. En el año 82 obtuve una beca de las Naciones Unidas en CEPAL, en Santiago de Chile, en Planeamiento del Desarrollo Económico Regional. Perfecto. Ahí me apasioné por el tema del desarrollo regional, como una compensación a la disparidad que existe entre centralismo y las mal llamadas provincias. Y lógicamente vine con un know-how, con un conocimiento, con unas aspiraciones o con sueños de transformar la llamada provincia, en este caso el Cusco. Y en el año 86, que ganamos las elecciones municipales con el APRA, con el ingeniero Carlos Chacón Galindo, se presenta la cooperación alemana para hacer la caja, para crear la Caja Cusco. Y a mí me delegan esa función, y para mí es un modelo muy interesante de banca del Estado provinciana, porque tiene una vigilancia de la sociedad civil en su directorio. Es decir, ¿usted creó Caja Cusco? Yo he creado Caja Cusco. Esa es una gran noticia. Estamos hablando de una entidad microfinanciera en el país que tiene mucha relevancia, una de las más importantes. Incluso sus activos, digamos, toda su participación de mercado es mucho más que algunos bancos, por ejemplo. Sí, es una experiencia increíble. Aquella vez, y lo digo con toda humildad y franqueza, es que la creación, en ese momento yo pensaba que estábamos haciendo un ente financiero como una cooperativa,
que máximo podría tener pues 5 locales en la región, ¿no? Exacto. Quizás en la Convención, Sicuani, Urubamba, que eran los otros mercados cercanos, ¿no? Pero el tamaño que tuvo y que tiene es increíble. Pero yo siempre les hablaba a los alcaldes para volver a la caja después del gobierno de Chacón, pero por ese tema que en el Cusco es marcado, siempre no designan a otra persona si no es de su partido, del gobierno municipal, nunca pude entrar. Pero cuando volví en el 2013, había adquirido todo el conocimiento del sistema financiero del Estado en FONAFE. Claro. FONAFE es la cabeza del holding, usted conoce. Así es. Y entonces ahí vi cómo funcionaba COFIDE, cómo funcionaba Banco de la Nación, cómo financiaba Mi Vivienda, Banco Agrario, y lógicamente me di cuenta que por donde yo debía ingresar era por la Cámara de Comercio o por los gremios empresariales. Y así fue que ingresé por la Cámara de Comercio nuevamente en el 2015, a fines de 2015, encontré una caja con 54 agencias y hoy en día tiene más de 140 agencias. 140 agencias Caja Cusco, y esto es gracias obviamente al trabajo de Guido Bairo, que fundó Caja Cusco hace muchísimo tiempo. Guido Bairo, ¿por qué usted quiere ser senador? Bueno, cuando uno culmina la vida profesional y con mucha experiencia en el Estado, creo que lo que debe hacer es cabalmente ir a estas instancias de la cual esperamos mucho, porque va a ser un ente de fiscalización, de control de leyes, de calidad. Si analizamos los últimos años en el sistema unicameral, que a veces el bicameral no es popular por la burocracia o por la cantidad de gente o por lo que el presupuesto digan que es, eso es otro tipo de medidas, pero es necesarísimo volver al modelo antiguo del Perú y de la gran mayoría de los países del mundo que tienen la bicameralidad, porque ahí se hacen controles de leyes, ¿no? Estamos hablando que últimamente, en los últimos 8 o 10 años, se han dado más leyes malas que leyes buenas. Efectivamente. Y en ese aspecto, para ir al Senado hay que tener un conocimiento de cómo funciona el Estado. Fundamentalmente. Además, se dice y se sabe ya que el Senado va a tener prácticamente superpoderes, porque va a decidir quién va a liderar la Defensoría del Pueblo, como sabe. Además, el Tribunal Constitucional, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y otros más. En ese sentido, no es poca cosa llegar al Senado. Es, digamos, el centro medular precisamente de una institución que va a definir quién es quién en cada entidad del Estado. Claro, pero todas esas designaciones se tienen que hacer muy técnicamente, incluso recurrir a consultorías externas que hoy en día usa la empresa privada, como son los headhunters. Así es. Ayer Enrique Valderrama, el candidato a la presidencia de la República por el APRA, ha estado en el distrito de Independencia. Se ha reunido con las madres de los comedores populares, ¿no? de las ollitas comunes, y ha señalado lo siguiente: haremos que ninguna olla se quede vacía. Qué potente este mensaje. Bueno, Quique es un candidato joven, con bastante impulso. Es una persona que está aglutinando a todo el partido detrás de él. Creo que la oferta del plan que se plantea a la comunidad, al pueblo peruano, es muy importante demostrarle bajo un concepto. Nosotros ya fuimos gobierno y eso nos da una experiencia de gobierno. Innegablemente que fueron 2 gobiernos, ¿no? Pero el segundo, en términos de cifras, de números, de mediciones, hemos sido un gran gobierno. Y el hecho de haber disminuido la pobreza en casi 20 tantos %, claro, ¿no? Ese es nuestra mejor presentación. Sin embargo, el primer gobierno, hay que indicarlo, no fue bueno, definitivamente, porque, como sabe perfectamente, se elevó, digamos, la tasa de inflación, y la gente recuerda obviamente las colas para comprar pan, comprar azúcar y otros insumos más para la mesa popular. ¿Hay un mea culpa respecto a ese primer gobierno? Yo particularmente sí lo acepto. No todos mis compañeros lo aceptan, pero hubo un concepto de populismo, porque el hecho de querer controlar precios era aparentemente un gesto de populismo. Pero además era la tendencia en ese tiempo, los diferentes países estaban aplicando este sistema. Bueno, era el final del estructuralismo económico. Claro. Como le digo, yo estuve en CEPAL y estaba terminando el estructuralismo económico de Previch, ¿no? Y llegó en Santiago de Chile
los Chicago. Los Chicago Boys. Y fue una experiencia linda porque era ver los debates diarios que se daban entre el concepto de un Estado fuerte que todavía CEPAL difundía. Incluso me llamó la atención en el 86 en Santiago de Chile que lo que más se admiraba en América Latina para CEPAL era el modelo de Velasco, ¿no? Claro. Y pude leer ahí los primeros libros de González de Olarte, ex vicerrector de la Católica y cusqueño. Efraín González de Olarte, sí, claro que sí. Pude leer sus libros cuando todavía en el Cusco ni se difundían, ¿no? Pero curiosamente también habían los otros jóvenes que llegaron de Chicago, la primera promoción que Pinochet mandó a capacitarse cabalmente a Chicago, con la propuesta que no era necesario el Estado, ¿no? O sea, ¿usted es liberal? ¿Es socialdemócrata? Yo me llamaría que soy una persona que creo en la libertad de mercado. Pero, en el libre mercado. Pero sí, de todas maneras. La libre competencia. Pero debe haber un Estado regulador y fuerte. Ajá. Porque últimamente las normas del mercado se han ido deformando a favor de oligopolios y monopolios. Enrique Valderrama señala que precisamente el APRA es de izquierda democrática. ¿Esto es así realmente? ¿Lo siente así? Yo lo siento así, porque realmente si uno es de concepto de izquierda es porque está defendiendo a la población y democrático bajo las reglas democráticas que le da la Constitución y las leyes. Por eso yo le decía de que hay muchas normas que se han venido dando defendiendo más bien a los poderes económicos y no a la población. Prueba de ellas son las reguladoras. La he podido probar yo a través de la SBS, por ejemplo, y el combate que las cajas tienen frente a los grandes bancos, ¿no? Ese es un serio problema porque, como sabe, tenemos 4 bancos que están, en todo caso, liderando, monopolizando el mercado en el país. Pero ¿cómo romper las cadenas de los monopolios, Arquivairo? Bueno, yo le he hecho una propuesta aquí sobre el tema de que debemos tener una participación ciudadana. La única superintendencia del Perú y de todas las reguladoras que tiene 4 comités de participación ciudadana es Ocitran. Y yo tuve la oportunidad de ser parte de la comisión de usuarios de Ocitran del Cusco, porque en cada región debió crearse. Pero al crearse la 4ª, se dio cuenta el Poder Central que no le salía a cuenta dar una voz que proteste, claro, que diga. Claro. Pero si todas las superintendencias, dependiendo de la magnitud, tuvieran participación ciudadana, así parecida a la de la Caja, porque en el caso de Ocitran es un tema interesante, porque los colegios profesionales tienen representantes en esa comisión de usuarios. Claro. Las universidades, o sea, la academia, tienen representantes. Los gremios empresariales tienen representantes. Y uno ahí por lo menos es una voz sonante, ¿no? A diferencia de un estudio que hice sobre las tarifas eléctricas en Cusco hace 3 años y que con colaboración de la Cámara de Comercio expuse, y les demostré en el Cusco que las tarifas eléctricas del Cusco a Purímac y Madre Dios de la empresa Electrosureste es la más cara del Perú. Efectivamente. Y eso no gustó a mucha gente, pero la verdad es de que no es la empresa, sino es Ocinermin, que curiosamente tiene una junta de usuarios, creo que se llama COES, donde están las 4 o 5 grandes consumidores mineras, mas no existe del usuario regulado. La presencia del consumidor final, efectivamente. El regulado, exacto, que es el que carga la mayor fortaleza. El mayor peso. Y en el 2013, incluso por unas modificaciones de la ley de Ocinermin, por eso le digo, van modificando las reglas de juego a favor de... ¿Cree usted, Arquivairo, que el APRA efectivamente de llegar al gobierno va a romper las cadenas de ese monopolio bancario? ¿Tendrán la fortaleza adecuada para hacerlo? Yo creo que sí se puede, porque ya las condiciones sociales del Perú cabalmente están muy movidas por esas inequidades que se está dando de abuso del mercado por los oligopolios, ¿no? Eso es importantísimo decirlo. Guido Vairo, candidato del APRA al Senado Nacional por el Cusco, con el número 1. Arquitecto Guido Vairo, 2 propuestas fundamentales que usted va a lanzar, va a llevar al Senado de la República. ¿Cuáles son? Bueno, un tema que no puede faltar en el tema del Cusco es la manera en que uno tiene que enfrentar el desarrollo del turismo, pero que sea
complementario y vaya de la mano con la protección del patrimonio. Y yo he estado en el año 24 de director de Cultura. ¿Ya? Y es un tema bastante difícil. Complicadísimo, ¿no? Muy complicado. Al menos el desempeño en Machu Picchu, el llamado pueblo Aguas Calientes, el problema de los tickets, claro. los buses, los tickets, todo es un pandemonio. Desde el Senado usted va a plantear entonces un reordenamiento de esta situación. Hay que reordenar el turismo, hay que replantearlo, porque no puede ser de que el Cusco ya hace 12 años que recibe vuelos internacionales. Claro. Y uno de los recursos grandes que ingresa al Perú por los vuelos internacionales son los $15 por boleto que pagan todos los nacionales y extranjeros que aterrizan en el Perú. Así es. Y eso se queda en Lima, pese a que muchas veces solamente en Lima el aeropuerto es de conexión hacia el Cusco, o vuelos, como le digo, directos. Ese dinero tiene que recuperarse para la región. Claro, es que ahí recién comenzaría PROM Perú a tener un PROM Perú regional. Como tiene que ser. Y hacer promoción del Cusco. Así es. El actual alcalde del Cusco quiere llevar el Inti Raymi a presentarlo a la China, cuando muy bien podría presentarlo en Santiago de Chile, o en Brasil o en Argentina, que es el flujo inmediato que está viniendo por Santiago de Chile. Como tiene que ser. En vuelos diarios. Así es. Y que pronto, tengo entendido que LAN está pidiendo hacer 2 vuelos diarios y al Cusco, ¿no? Arqui Bairo, ¿y cuál es la segunda propuesta? Y la segunda propuesta para mí es muy importante también, es el tema de sacar adelante el tema de la lucha contra el analfabetismo. Le manifiesto que es increíble que con tan buenos presupuestos con los canos, los gobiernos regionales, como que por su tendencia que tienen ideológica, ¿ya? No quieren superar el tema del analfabetismo. Parecería que les conviene que la población esté ahí. Perfecto. No se requieren más allá de 150 millones para dejar de hacer de que no haya analfabetismo. Perfecto. Con 100, no llegan ni a 100.000 los habitantes analfabetos en la región. Perfecto. Arqui Bairo, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, yo le agradezco muchísimo, pero antes de irnos, yo soy cusqueño. Si yo tuviera que votar en el Cusco este domingo, digamos que sean las elecciones este domingo, ¿por qué yo tendría que votar por usted, marcando el número 1 para el Senado Regional del Cusco? Bueno, yo le agradezco la oportunidad, como lo tengo en el pecho. Sírvanse los cusqueños que van a votar en el Cusco, los limeños que van a votar al Cusco también, porque se da muchos casos, marcar la estrella del APRA y en la columna central, que es la de senadores regionales, escribir el número 1. Y todos los cusqueños conocen mi labor en el Estado. Creo haber cumplido con mi país. Soy un padre feliz, tengo muy buenos hijos logrados y me corresponde entregar toda esa trascendencia al Cusco. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvimos con el arquitecto Guido Bairo, candidato del APRA al Senado Regional por el Cusco con el número 1. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Estaremos